¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, salud y ambiente. En esta ocasión tengo una invitada muy especial desde Colombia. Ella es Lorena López. Lorena López es profesional de seguridad y salud ocupacional de su país. Tiene una formación académica de cuarto nivel específicamente en administración de las organizaciones y se ha desarrollado en este ámbito por más de 13 años en Colombia. Así que le doy la cordial bienvenida a Lorena. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias a ti. El tema que hemos escogido en esta ocasión con Lorena ha sido mitos y verdades, ¿no? De seguridad ocupacional. Y esto es importante saberlo y sobre todo conversarlo libremente sobre todos los mitos que podemos llegar a escuchar y que nosotros en nuestro desarrollo de la profesión, dando servicios o trabajando directamente para una compañía, hemos escuchado. Así que eso es lo que nos motiva esta noche con Lorena a conversar. Así que empecemos por ahí, mi querida Lorena, y vamos un poco a empezar con el tema. ¿Por qué crees tú que es un mito, se ha convertido en un mito hablar de seguridad y salud ocupacional? Bueno, yo creo que en países como Colombia, América Latina, todavía es un mito hablar de estos temas porque las empresas lo ven como un gasto. Muchas de ellas lo ven como una carga laboral para sus empleados, muchas de ellas lo ven como simplemente un dinero adicional que tengo que sacar porque me lo obligan a sacar para algo que no me va a producir nada. Y no logran entender las ventajas que puede tener la implementación de un sistema de seguridad y salud mental. Exactamente, ¿no? Lo ven, digamos, como un requisito, bueno, sí, de pronto como un valor que bueno, que hay que cubrir contratando a un profesional, pero de pronto falta o hay mucho desconocimiento que viene detrás de eso, ¿no? Este, Bastante. que se puede lograr y es por eso que de pronto estamos hablando de un mito, ¿no? Uy, tenemos que contratar al técnico y al médico de seguridad ocupacional para que nos ayude, pero no es solamente un requisito, sino vamos a ir un poco más Vamos allá. mucho más allá. ¿Qué se logra, Lorena? ¿Qué hay detrás de este mito? Bueno, yo creo que lo que hay es una falta, como tú lo decías ahorita, muy clara de conocimiento, ¿cierto? A veces las empresas no entienden que cuando creas una empresa nueva, sobre todo los empresarios pequeños y medianos que apenas están como en ascenso, no entienden que tener una empresa no es solo tener un producto o un servicio que yo pueda vender y ofrecer y con el cual yo me lucre. Eso implica que si tú vas a tener una empresa que va en crecimiento, al contratar personas que laboran allí, esas personas deben tener unas garantías, deben tener unas coberturas, tanto legales como de calidad y de seguridad, ¿cierto? Entonces, creo que el no dimensionar en muchas ocasiones ese crecimiento de las empresas y que al crecer tanto económicamente en su producción van a crecer en personas, tienen que garantizar una seguridad y tienen que ir cumpliendo una normatividad diferente. No sé cómo sea en tu país, pero aquí en Colombia la normatividad para las empresas de seguridad y salud en el trabajo varían de acuerdo al número de empleados que tú tienes, ¿cierto? Entonces, el tamaño de la empresa en la legislación, en la parte de seguridad y salud en el trabajo, se mide por el número de empleados. Obviamente, a mayor empleados y mayor nivel de riesgo ocupacional, aquí se miden los riesgos dependiendo de la actividad económica también. Entonces, eso es como un cálculo que se hace. ¿Qué actividad económica tienes? ¿Cuántos empleados manejas? Y dependiendo de eso, pues hay unos estándares que se deben cumplir para garantizar la seguridad de sus trabajadores en esos espacios de trabajo y su bienestar laboral, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí te cuento que es muy similar a lo que pasa en tu país. Nos basamos básicamente en el número de trabajadores y la actividad económica, ¿no? Hay actividades económicas de mediano, alto riesgo, bajo riesgo, etcétera. Entonces, en base a esos son los requerimientos. Lo que te puedo contar de la experiencia acá es que, bueno, las empresas de mayor riesgo de pronto pueden ser un poco más controladas que las de mediano y bajo riesgo y es por ende que este sector específico tiende un poco más a implementar los sistemas, ¿no? Sin embargo, Claro. sin embargo, la legislación aplica para todos y eso también es un desconocimiento y pues y a veces yo me encuentro con las empresas en donde tienen 8 o 15 empleados y ellos no logran entender el por qué tienen que hacerlo. Y ahí es
donde volvemos a hablar del mito, ¿no? Entonces, el trabajo sí, es esa difusión y sobre todo que entiendan que pues este proceso de seguridad y salud da un valor agregado tanto a la compañía en lograr sus objetivos como también crear espacios seguros de trabajo. Yo creo que eso es un reto muy grande que tenemos todos los prevencionistas o los que nos dedicamos a estos temas. Y es lograr, sobre todo con esas empresas en formación, en creación o en ascenso, que entiendan el valor que puede tener para su empresa y para la productividad, ¿cierto? Pasa mucho que las empresas solo ven el gasto de tener que invertir en elementos de protección personal, el gasto de tener que hacer señalización y hacer unos cambios en la estructura física de mi empresa o ponerle unas barreras a sus máquinas para evitar, pero no lo ven como los procesos que van a generar un bienestar a su trabajador y van a evitar, uno, accidentes laborales, dos, que a causa del mal uso o del no conocer cómo usar correctamente la máquina o no tener un elemento de protección adecuado, esas personas se me puedan enfermar y esas enfermedades o esos accidentes me van a generar incapacidades que se ven contados en días y a la vez se ven contados en dinero para las empresas. Entonces, lo que hace la seguridad y salud en el trabajo desde los factores de prevención no solo es cuidar la calidad de vida del trabajador, es también ayudarle a las empresas a ahorrar y a disminuir gastos y gastos grandes que se pueden presentar por tener que reemplazar el personal o tener un puesto detenido hasta que esa persona pueda regresar a sus labores por no haber contado con unos elementos de protección o por no haber tenido unos programas establecidos y unos protocolos que le permitieran evitar que estas situaciones se presentaran en su momento. Mira, totalmente de acuerdo. Y de hecho, sí, seguridad y salud debe ser vista como un proceso estratégico de la organización para que cumplir, obviamente, el, la razón de ser, ¿no? De la organización. Entonces, sí, estamos justamente en ese trajín que nos toca a veces el hacer entender. Ahora, eh, habíamos hablado un poco sobre los mitos, habíamos un poco hablado, ¿por qué crees que se le hace difícil? O tal vez piensas tú que el empresario, el dueño de empresa de pronto, no lo ve como algo algo que realmente pueda llegar a pasar a su proceso. Están esperando de pronto a veces que alguna tragedia ocurra como para dar importancia. No, yo creo que eso es parte del ser humano y lamentablemente a los seres humanos no nacemos ni en nuestra vida personal ni en nuestra vida laboral con el chip de la prevención activada, con el chip de voy a hacer esto para prevenir que esto suceda. Por lo general somos de acciones correctivas, ¿cierto? De corregir cuando sucede. Y eso pasa con los empresarios. Como te decía ahorita, cuando una persona crea una empresa y sobre todo en América Latina, nuestra mentalidad es yo creo un negocio para producir dinero, lo que me produce dinero me sirve. Yo necesito temporalmente a veces una persona de gestión humana, a veces no la necesito ni de tiempo completo para que me contrate el personal que requiero. Yo necesito obreros para que operen en mi fábrica, si estamos hablando de una fábrica, o personal profesional para que estén en mi corporación. Pero lo veo desde el punto de vista de que necesito tener cosas que me van a producir dinero y tengo cómo costearlo y contabilizarlo, ¿cierto? Entonces, cuando les empezamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo, ellos no lo ven de esa manera. Ellos no lo ven como una inversión a largo plazo en la productividad de su empresa, sino simplemente como un gasto adicional que voy a tener que sacar simplemente porque la ley me lo obliga. Pero cuando me doy cuenta que si yo prevengo, evito cosas que empeorarían o perjudicarían a mi empresa, de no solo desde la productividad, sino desde el incumplimiento legal, un cierre parcial o un cierre total o una demanda de un trabajador por una situación que se le pueda presentar. Pues hasta que no tenemos esas situaciones, lamentablemente los empresarios no toman en serio, sobre todo los que no tienen riesgos laborales de nivel alto. Entonces, pues difícilmente ven la importancia de esto y es donde está la tarea, es empezar a cultivar en esos empresarios. De hecho, para mí una de las materias que debería dictarse en cualquier carrera administrativa y de gestión es esto, es entender por qué es importante la seguridad y salud en el trabajo para las empresas, porque es que esto no es un adorno, esto no es algo que simplemente la ley me impone para que se vea bonito y yo cumpla con un certificado en la pared de mi empresa. No, esto implica garantizar la vida de las personas
que me están permitiendo que mi empresa sea productiva y que yo gane dinero con el trabajo de esas empresas. Yo no sé si el término es popular para ustedes, pero aquí en Colombia es muy popular, es decir, que el activo fijo más importante de una empresa es el trabajador. Y si es mi activo más importante, por ende es el que más tengo que cuidar, más que a la máquina, más que al procedimiento estándar que me hizo millonario, es la persona a la que yo tengo que proteger y cuidar para que pueda seguir siendo ese activo fijo y siga siendo la persona que me ayude a hacer crecer mi empresa con el tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora se escucha mucho del bienestar, ¿no? De los trabajadores. Tenemos trabajadores sanos, espacios de trabajo seguros. Eso obviamente el trabajo va a ser más fácil lograr su cometido, ¿no? Entonces, considero que sí, lamentablemente sí, como mencionaste, somos reactivos y, y lo hacen porque está la norma, ¿no? Pero eso no debería ser solamente el justificativo, sino el ir un poco más allá. Supongamos que no tengamos la norma, ¿no? Este, no debería haber una norma para yo ser consciente de que mis trabajadores necesitan un espacio seguro. Así que esa es una realidad que nos toca el día a día a todos los prevencionistas, ¿no? Em, Cuéntanos un poco algún caso exitoso que has podido ver cómo ha evolucionado una empresa desde cero, o sea, es decir, no tenían conocimiento, tenían no tenían ningún proceso implementado, y cómo fueron evolucionando y cómo lograron implementar todos estos procesos. No sé si nos puedes comentar algún caso que has Sí, podido participar. sí, bueno, recién estaba graduada de la universidad, eso fue hace ya bastantes años atrás. Tuve la oportunidad de trabajar con una empresa, ellos necesitaban una persona que los asesorara porque habían tenido una demanda. La empresa era una metalúrgica, entonces digamos que el cumplimiento normativo de las empresas pequeñas y medianas en Colombia, en los pueblos sobre todo, es muy vasto porque pues, no hay entes reguladores que estén pendientes y que estén mandando a vigilar. Este señor tuvo una demanda porque hubo una explosión al interior de la fábrica y una persona quedó gravemente herida, perdió una extremidad. Precisamente necesitaba un prevencionista porque el abogado laboral lo que le dijo, fue demandado, era que pues, sus problemas y la demanda que se le venía con el Estado estaban amarrados a un incumplimiento por normas de seguridad y salud en el trabajo. Él no cumplía con nada. Sus empleados a duras penas tenían unos guantes, usaban unas gafas similares a las que yo tengo, plásticas, pero no gafas de protección especial para trabajar en calor, en caliente. eh, no tenían las herramientas guardas de seguridad. Era un salón gigante, asfixiante, con mucho calor y dividido como por zonas, donde cada parte tenía una producción de las piezas metálicas que ellos hacían. Entonces este señor pues muy preocupado, obviamente a él le preocupó mucho ver a la persona que se lastimó, porque era una persona que él quería mucho y que era de sus primeros empleados. Entonces, no solo fue por la posible demanda que este señor iba a interponer contra él, sino porque se dio cuenta de la realidad, se dio cuenta del daño que estaba haciéndole a sus empleados, simplemente porque él creía que como en el pasado todo se hacía así, como yo martillaba sin utilizar nada y nunca me dañé un dedo, pero nunca me dañé un dedo, es que me falta una uña o ya tenía cercenado un pedacito, pero pues eso no pasa nada, ¿cierto? Y esa era la mentalidad de los abuelos y de las personas del pasado, no pasa nada, me corté, pero no pasó nada, me machuqué, pero no pasó nada, era el comentario coloquial que ellos utilizaban. El señor se dio cuenta de una realidad y empezamos a hacer un trabajo, pero él no tenía mucho presupuesto. Entonces lo que yo hice fue con los líderes de cada una de sus áreas, formarlos, ¿cierto? Empezarles a enseñar qué era importante, cómo se debía hacer y cuáles eran las herramientas para ellos ir mejorando la seguridad de cada uno de esos espacios. Ellos crearon líderes seguros, así los llamamos, los líderes seguros de cada área de esa empresa. Esa empresa hoy día tiene más de 280 colaboradores. En esa época eran solo como 35 y es una de las empresas con el programa de cero accidentes más exitoso que yo he conocido. Yo ya no laboro con ellos, ellos ya con el tiempo y cuando crecieron contrataron a una persona pues profesional para que esté con ellos, pero todo ese proceso se dio desde allí y desde enseñarle a los empleados, porque muchos al principio se resistían, aún viendo el accidente de su compañero, aún su jefe ya estando más consciente de las cosas, los mismos colaboradores no aceptaban.
Y yo decía, no, ¿yo por qué voy a cambiar la forma de hacer las cosas y toda la vida le dice así, no pasa nada? Y yo, pero ¿cómo que no pasa nada? Mire lo que pasó con su compañero, mire las situaciones, mire el dedo que le falta a Julanito, mire el daño que tiene usted en el tendón porque se lastimó con una herramienta filosa. Y con el tiempo fuimos haciéndoles entender, pero es un proceso largo, o sea, esto es de cultura. Y uno tiene que empezar por cambiar la mentalidad de la gente sin pasar por encima de sus valores. Entonces, digamos que el trabajo de nosotros es grande y es un reto porque va desde la parte psicológica de la persona, desde la cultura de la empresa, para poder transformarla y que sea una empresa donde el ambiente sea seguro. Ahora esa empresa con la ARL que manejan, la ARL aquí es la administradora de riesgos laborales, ella ha ganado premios por tener los mejores programas y procedimientos de trabajo seguros en el sector metal mecánico. Sí, perfecto. La verdad que has comentado un ejemplo, ¿no? Y yo siempre, cuando hablo de casos exitosos, siempre está relacionada a la participación de los trabajadores. Si los trabajadores no se involucran, no Ay, toman, no se empoderan de los procesos de seguridad, es muy difícilmente, ¿no? Podemos lograr implementaciones exitosas. Entonces, lo que tú has mencionado, pues, es un gran ejemplo de ello. Así que, bueno, eso es el reto que tenemos. Ha sido el tema buenísimo que nos has compartido, estos mitos y verdades. Así que, pues, para ir cerrando, pues, finalmente, para que todos los que nos están escuchando, entiendan y logren entender finalmente, pues, que esto no es simplemente un requisito de norma. Esto va mucho más allá y los beneficios que pueden llegar a tener sus empresas pueden ser no, gigante. ilimitados, ilimitados. Así que mucho mejor tener empresas sanas, equilibradas, seguras, con personas con trabajadores contentos, felices Y pues, autoconscientes de su cuidado. y autoconscientes. Ese es el mensaje final que damos, mi querida Lorena. Yo te agradezco muchísimo por tu participación. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Cabe cerrar para decir que las empresas hoy día no solo tienen que pensar en la seguridad y salud en el trabajo como un cumplimiento de ley para su beneficio, también tienen que entender que la gente de hoy día, los jóvenes de hoy día, los profesionales de hoy día, no buscan solo una empresa que les dé estabilidad laboral o que les dé un buen salario, buscan una empresa que les dé beneficios, beneficios de calidad de vida y de tiempo. Y si una empresa utiliza la seguridad y salud en el trabajo desde los procesos de prevención para generar estos programas atractivos para los empleados, pues va a disminuir la rotación de personal. A su vez de disminuir la rotación de personal, va a disminuir que se pierda esa gestión de conocimiento con ese personal que ha ganado con el tiempo, generar reprocesos, evitar los reprocesos de recontratación y al final esto se traduce en un ahorro para las empresas desde otro punto de vista y es algo muy importante a tener en cuenta que a veces olvida. Mencionaste algo y me quedo con eso para cerrar, procesos de contratación, ¿no? Eso también es importantísimo, porque cuánto nos cuesta a nosotros capacitación, inducciones y la línea de aprendizaje, ¿no? En general de una organización. Tenemos mucha rotación, lo único que hace es estancarnos, repetir, hacer reprocesos y nos complica. Así que eso también es muy importante mencionarlo, que es muy importante tener procesos de selección bien implementados. Así que, Exacto. muchísimas gracias nuevamente, mi querida Lorena, por tu tiempo, por compartirnos toda tu experiencia y gracias a todos. Muchísimas gracias por este espacio, te agradezco el tiempo y que tengan una feliz tarde.